Bienvenido al podcast de Ayurveda, la ciencia de la vida, por el Dr. Jesús Morales. Hola, bienvenido a tu podcast Ayurveda Autosanación. Gracias a todas aquellas personas que se conectan. Ayurveda es una ciencia médica que vino para quedarse. Gracias Latinoamérica. Nosotros estamos grabando estos videos, estos audios con la finalidad de que tú puedas aprender y conocer más de esta ciencia milenaria. El objetivo de Ayurveda y de este podcast es que sea de una manera sencilla y clara, que tú puedas de una manera fácil comprender qué es lo que pasa en tu cuerpo, qué pasa con tu salud y cómo puedes mejorarla. En este capítulo hablaremos del proceso de enfermedad. Vimos en el capítulo anterior la primera parte y esta sería la segunda parte. Hablamos en el capítulo anterior de cómo nosotros manejamos lo que es el mar. Podríamos decir cuando te metes a la mar y ves cómo la marea sube y baja, y de esa manera tú te puedes dar cuenta cómo estás en constante movimiento cuando estás adentro del mar. Cuando tú lo percibes desde afuera ves algo muy planito, ¿verdad? Normalmente cuando nosotros no nos autoobservamos, cuando nosotros no estamos analizando qué es lo que estamos haciendo, yéndonos más hacia adentro, hacia nosotros mismos, de una manera más de introspección, o empezando a entender y a ver qué pasa conmigo y empezar a preocuparme por lo que estoy haciendo más por lo que hacen los demás. Normalmente vemos la mar en calma y de repente vienen las tormentas y no sabemos por qué estamos enfermos. Pero si tú te sumerges, si tú te metes a la mar y estás en mar adentro y empiezas a sentir y a darte cuenta que es un constante vaivén, que es un constante sube y baja de las olas y que constantemente hay movimiento y tú trabajas hacia ti, en autoobservarte, en ver qué es lo que haces cada día y en tratar de ser mejor cada día, entonces tú vas a sanar. Tú vas a sanar tus relaciones, tú vas a sanar tu trabajo, tú vas a sanar tu salud física, tú vas a sanar tu salud mental. Y no va a ser simplemente que cuando ya te diste cuenta dijiste un montón de cosas y te metiste en problemas o te friccionaste con las personas con las que convives. Cuando tú te metes a la mar y cuando tú nadas y cuando tú estás autoobservando cómo todo va en flujo de movimiento, tú te estás dando cuenta que hay emociones, que hay sentimientos, que hay pensamientos que no te están ayudando. En Ayurveda vamos a hablar más adelante de esos capítulos y cómo puedo yo trabajar con esos pensamientos. ¿Cómo puedo yo hacer para que esos pensamientos no me dominen, para que esas emociones no me dominen, para que esas acciones no sean las que determinen mi día a día? Eres tú el que los tiene que determinar. Entonces, bueno, hablamos en los capítulos anteriores cómo diariamente tenemos movimientos de acciones, pensamientos y palabras que van haciendo ciertas tendencias. Entonces yo voy teniendo lo que llamamos acumulación, ¿verdad? Agravamiento y después alivio. Entonces, en forma natural, día a día yo puedo estar tomando a lo mejor una taza de café, me tomo 2, y si esto lo hago constantemente, diariamente, yo acumulo, ¿verdad? Ciertas características de ese alimento en mi cuerpo que van a generar ciertas tendencias, emociones. El sabor del café, ¿verdad? Va a generar acciones en mi cuerpo, va a generar cambios de mi constitución. Pero si es un café y yo continúo, por ejemplo, si el café es amargo y yo continúo comiéndolo, eso en exceso puede generar un problema. En pequeña cantidad, si yo identifico que eso como CAFA, si yo soy CAFA, identifico que me hace bien un café y que el hacer ejercicio me hace bien, está perfecto. Pero si yo identifico que yo soy Vata y yo lo estoy tomando y quiero otro, entonces ahí es donde viene el problema. Yo puedo tomarlo y yo puedo identificar en qué momento eso me está agravando. Y entonces yo cambio, me tomo uno y el siguiente me tomo un té o más adelante me tomo un buen vaso de agua, ¿verdad? Porque recuerda que Vata es seco, entonces requiere gran cantidad de humedad. Y si puedo prepararme tal vez para el día a día, en lugar de un cilindro de café, un buen cilindro de té tibio, ¿verdad? Para que todo el día yo pueda tomarlo durante el trabajo, va a ser mucho mejor. Entonces puedo tomar mi café, pero en exceso voy a tomar otro alimento que va a hacer que esas olas bajen, suben y bajan. Y entonces yo voy a ir equilibrándome a mí mismo. Me estoy observando.
En lugar de ver qué está comiendo el señor de junto en mi oficina y estar criticando o ver, es observarme y decir, ¿qué puedo hacer yo para mí mejor? Porque si yo mejoro, todo cambia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo empiezo a hacer una actividad y la repito constantemente y esa actividad no va de acuerdo a mis características y a mi constitución, entonces yo me empiezo a agravar. En condiciones naturales, normalmente las personas lo sienten y dicen, llevo 3 días sin dormir, tengo que dormir, ¿no? O llevo 4 días sin hacer ejercicio, tengo que hacer ejercicio. O llevo tantos días en ayuno y tengo que comer algo. Entonces, es el momento en el que tu cuerpo te habla, ¿sí? Y te dice, descansa un poco, duerme un poco más, mañana no te levantes a esta hora o este día lo tienes que ocupar para reponerte de las 3 noches que no has dormido. Es el momento en que esa alza de la marea en tu cuerpo se calma y tú vuelves nuevamente al alivio. Pero si tú en vez de eso continúas, porque tu trabajo es velar todas las noches, y continúas haciéndolo todos los días, y no organizas tu tiempo o en tus estudios estás acostumbrado a desvelarte noche tras noche, porque además tienes un trabajo en la mañana y quieres ser responsable y sacar buenas calificaciones, y eso lo llevas día tras día y pasa una semana, el agotamiento físico va a tener un precio. ¿Sí lo entiendes? Es cuando tú repites constantemente algo que te está desbordando, algo que te está lastimando, entonces viene el desbordamiento. Es como una presa que empieza a llenarse y ya no baja porque no le abres la tubería abajo y entonces la presa se desborda. Y es ahí la segunda parte de este problema. Es ahí cuando enfermamos. Es ahí cuando las sustancias tóxicas de nuestro cuerpo van a irse al torrente sanguíneo y van a viajar a través de la sangre a un tejido que esté lastimado. En Ayurveda dice que la enfermedad proviene del aparato digestivo. Recuerda que hemos hablado anteriormente de lo que es el ama y son toxinas y residuos tóxicos que tú tienes en el tubo digestivo por no tener una buena digestión o por comer alimentos que no van en balance con tu constitución. Hay alimentos que pueden ser nutritivos, pero no van en balance contigo. Y entonces eso es importante que tú lo comas para que entonces estés armonizado. ¿Qué sucede cuando tú eres constante con algo? Cuando dejas de hacer ejercicio por un mes o cuando por el contrario haces demasiada actividad física más de la que va con tu constitución. Todo esto ya lo hemos hablado en capítulos anteriores y yo te recomiendo que si es la primera vez que lo escuchas, ve desde el principio. Te va a poder dar un panorama más claro de lo que estamos hablando, porque más adelante iremos profundizando esto. La finalidad es que esto sea muy claro, trato de que sea muy sencillo para ti, pero claro que se va profundizando y hay temas que son como que tienes que tener un poquito de antecedente, ¿no? Entonces, recuerda que si tú no tienes cuidado y repites entonces esto, esas sustancias ahora se van a través del intestino, se absorben a la sangre, como cuando tú tomas una paleta fría y la chupas. Lo mismo hacen las vellosidades del intestino. El intestino jala a través de las vellosidades y pasan las partículas de tus alimentos a la sangre. Pero cuando el dosha está acumulado y el dosha hay mucho, es decir, hay mucho vata o hay muchos elementos de pita o hay mucho kapha, ¿sí? Y tus actividades son repetidas, va haciendo que se desborde ese elemento de tu constitución y pasa a la sangre, ¿sí? A través de la sangre viaja por todo el cuerpo y va buscando cuál de tus tejidos está debilitado. Qué increíble, ¿no? Si tu tejido debilitado es el sistema nervioso, esa constitución se aloja ahí. Si tu tejido debilitado es el tejido muscular, ahí se aloja. Si tu tejido debilitado es el tejido de la grasa, ahí se aloja. Si tu tejido debilitado es el tejido sexual, ahí se aloja. Y entonces tú vas a empezar a tener problemas sin darte cuenta, ¿verdad? En tu relación sexual, por ejemplo, o en la capacidad de tener resistencia al estrés, o no vas a poder dormir y vas a empezar a tener insomnio sin saber por qué, o vas a empezar de repente a tener dolor en las rodillas, dolores en las articulaciones, o vas a poder empezar a subir de peso y no vas a saber cómo bajar, y vas a empezar a tener algún problema en la sangre, y vas a tener a lo mejor alguna presencia de más acné,
fuera de lo normal. No es que de repente sudé mucho y se me tapó el poro. Claro que sí lo es en sí, pues, pero lo que quiero llegar es que hay un trasfondo más profundo. Y es que tú no tuviste cuidado y no te auto-observaste. Por eso nuestro Ayurveda, nuestro nombre es autosanación. Porque tú puedes observarte. Entonces se trata de que pongas atención en qué es aquello que estás repitiendo constantemente y que no va de acuerdo a tu constitución. Si eres un kapha y no estás haciendo ejercicio suficiente, si estás durmiendo demasiadas horas, si estás durmiendo mucho después de comer, si estás tomando demasiados alimentos dulces, si estás tomando demasiados lácteos, entonces estás teniendo un problema. Si eres un pita y te encantan los caldos picosos, comes demasiado picante todo el día, estás expuesto al sol, haces mucho ejercicio que tenga que ver con el exceso de calor, estás constantemente trabajando en un trabajo que requiere de mucho problema, en un banco, contestando, resolviendo problemas, peleándote con los clientes, empiezas a entrar en ira. ¿Sí? Y si constantemente estás teniendo ese problema o tienes una relación en la que tienes constantes celos, estás teniendo mucho enojo en tu relación, vives en un lugar de tierra muy caliente, estás teniendo un estilo de vida que empieza a llenarse, a exagerar ese calor con alimentos que son demasiado picantes o calientes, estás teniendo un problema y no le pones un hasta aquí a eso. Si eres vata y estás teniendo situaciones de estrés excesivo, si tienes en un lugar que es seco y no te humectas tu piel, si no tomas suficiente agua, si no cuidas tu calor, si no vas abrigado, si como bata no llevas siempre un chaleco o un suéter, ¿verdad? Si no tienes cuidado en el exceso de movimiento de trabajo, estás en un trabajo que estás hablando y hablando y hablando y eres bata, entonces empiezan a entrar y a desbordarse. Entonces esa agravación, esa acumulación en lugar de aliviarse, cuando viene la temporada del año, como hablamos en la clase pasada, o cuando viene que yo me doy cuenta y calmo eso y me duermo, etcétera, ahora entonces se desborda. Y entonces va a escoger sitios en tu cuerpo debilitados. Normalmente también cada constitución tiene algún área que corresponde o un tejido que corresponde a cierto dosha, pero no es siempre así. Normalmente hay cierta como tendencia. Casi que por lo general, Vata va a escoger el tejido óseo y va a escoger el tejido nervioso. Entonces, una persona que tiene una agravación, una acumulación de Vata, normalmente va a empezar a tener problemas de insomnio, va a tener problemas de ansiedad, va a empezar a tener estados de ánimo en los que no sabe por qué siente angustia, miedo, ansiedad y se va a empezar a poner muy nervioso y llega al consultorio y dice, doctor, es que no sé por qué me siento así, de repente siento que algo malo va a pasar o de repente me pongo a llorar o de repente tengo mucho miedo o no puedo dormir, llevo días sin dormir o estoy muy ansioso, ¿no? O empiezo a tener tics, todo ese sistema nervioso, empiezo a tener problemas de que siento que se me paraliza parte del cuerpo. Es que ese Vata ya se pasó al tejido nervioso. Otro son los huesos. Doctor, tengo muchos problemas y de un tiempo para acá no puedo, me duelen mucho mis articulaciones, tengo un problema de años de la espalda, tengo una ciática constante que no se me quita, tengo dolor en las rodillas, no puedo con eso. Y entonces ya tiene tiempo que se pasó de la raya ese dosha. Entraron esas sustancias tóxicas al torrente sanguíneo, escogieron ese tejido debilitado y ahí se alojó. Entonces, claro que como médico yo te puedo recomendar, hazte este estudio, ¿no? Y empieza a tomar esta medicina, pero hay un equilibrio. La medicina tiene cosas muy buenas y como médico te puedo decir que tal vez no las pueda alcanzar Ayurveda, pero también Ayurveda tiene cosas buenas que tal vez la medicina no puede alcanzar. En estas cuestiones articulares tú vas a estar tomando constantemente ibuprofeno, acetilsalicílico y vas a sentir una mejora, pero tu problema no se va a quitar. Y tú vas a dañar tu hígado día con día y vas a acabar cansado de tomar esa medicina y vas a ir así. Cuando Ayurveda tiene tratamientos y tiene plantas, ¿verdad?, que tonifican y quitan el ama que se va a acumular en estas articulaciones y tú vas a poder recuperar tu movilidad. Es increíble. Algo que pasa mucho en Ayurveda es que tienes que tener paciencia. Si tú te llevaste a enfermar, tú crees que estás enfermo de un mes para acá, que no puedes empezar a mover tus articulaciones, pero no fue un mes.
Recuerda, si tú entiendes este proceso médico, tú podrás darte cuenta que tiene meses o años que tú estás abusando de esa acción, de ese alimento, de ese pensamiento, de ese lugar donde trabajas, que te está lastimando y debilitando ese tejido y que llegó hasta este punto. Sí, es apenas cuando tú estás empezando a ver el fruto del árbol, pero no ves desde la raíz cuando se germinó, y eso puede tener años. Entonces la gente quiere en un mes, con un frasco de medicina, curarse. Y Ayurveda no es como estás acostumbrado. Tome usted esta medicina y sigo siendo toda mi vida. Es que tenemos que encontrar cuáles son tus actividades diarias, tus alimentos, tus pensamientos que te están desbordando. Eso es Ayurveda. Pero la idea, claro, habemos médicos, habemos terapeutas, habemos sanador, habemos educadores en Ayurveda. Acércate. Pero la idea también es que tú te conozcas, porque tú mismo puedes sanarte. La finalidad de este podcast es que la población mundial, mexicana, Latinoamérica, se ayude, que llegue al médico cuando sea un poco más, pero que podamos ahorrar dinero, podamos ahorrar nuestra economía, podamos sanar a nuestro hijo, ver al niño cuando se está enfermando, ver qué acciones se está haciendo para que no se debilite su constitución. Y entonces vamos a tener un pueblo más sano. Esa es la finalidad de esto. La finalidad es que nos ayudemos, que nos extendamos la mano, que cooperemos para que vivamos en un mundo más sano. Entonces, bueno, conócete, trabaja contigo, trabaja con tus hábitos. ¿Qué es un hábito? Un hábito es aquello que tú repites constantemente y que crea una cuestión fija en ti. Algo que si tú repites después de 27 días o de 30 días, se vuelve parte de ti. Entonces tenemos hábitos positivos y tenemos hábitos negativos. Se trata de que empieces a cambiar hábitos negativos por hábitos positivos. ¿Sí? Decía mi maestro, Ramnarin Jerribandan, el hombre se construye a sí mismo o se destruye a sí mismo. ¿Sí? Se ayuda por sí mismo, para él mismo y a través de él mismo se ayuda, o se degrada por él mismo, a sí mismo y a través de sí mismo. Entonces tú puedes ayudarte. Si tú repites algo y tú todos los días, imagínate que ahora decides ir a un campamento o decirte a estudiar la escuela militar y durante varios meses te levantan a las 5 de la mañana a correr y todos los días te levantas a las 5 de la mañana en tu escuela militar y a las 5 de la mañana empiezas tu día y regresas de vacaciones en diciembre después de varios meses. Llegas a tu casa y te dice tu mamá, ahora sí, hijo, descansa porque ahora sí nadie te va a despertar. Y tú te acuestas a dormir. ¿A qué horas crees que te vas a levantar al siguiente día? Te vas a levantar a las 5 de la mañana porque tu cuerpo adquirió ese hábito. Eso es un hábito. Pero si tú eres constante y repites ese hábito constantemente, ¿sí? Entonces tú vas a empezar a crear un carácter. Esta frase se le adjudica a muchas, yo lo he visto en varios autores, pero también le he visto que dicen, la dijo el maestro Mahatma Gandhi, te lo voy a decir así porque no hay que tomar créditos que no son tuyos, pero dice, siembra un pensamiento y obtendrás un movimiento. Siembra un movimiento y obtendrás un hábito. Siembra un hábito y obtendrás un carácter. Siembra un carácter y obtendrás un destino. Entonces tú decides, yo voy a levantarme mañana temprano y me voy a parar a correr, porque yo ya decidí que mañana, para mi constitución como CAFA, me tengo que parar a las 6 de la mañana, 5 de la mañana y voy a hacer un ejercicio intenso. Tú ya lo decidiste. Entonces suena el despertador, viene el movimiento. Entonces tienes dos opciones, levantarte o quedarte acostado. Si tú no te levantas, no pasa nada. Nadie se enteró que tú hiciste esa decisión. Te levantas otra vez a las 10 de la mañana, 11, que son las horas en que después de las 6 de la mañana a las 10 de la mañana, CAFA aumenta si tú estás ahí dormido. Te levantas a las 10 de la mañana, ¿verdad? Y entonces nadie se dio cuenta de nada, nadie te dijo nada. Pero ¿cómo te sientes tú después de que querías hacer algo y no lo hiciste? Ahora pon el otro ejemplo. Viene el despertador, te despiertas y corres. De igual manera nadie se enteró. Pero ¿cómo te sientes tú después de haber corrido? Eso es formar un carácter. Cuando tú un hábito, una acción, la conviertes en un hábito por más de 30 días y lo logras hacer, tu carácter cambia. Y entonces tú empiezas a tener autoconfianza y empiezas a tener un carácter fuerte. Las personas que se despiertan todos los días, aunque les cueste trabajo,
hacen una actividad y en Ayurveda está destinado 1 hora para que tú hagas tus ejercicios, que lo ideal es que hagas ejercicios de yoga también temprano. Puede ser dependiendo de tu constitución, que medites y que armonices tu día. Tú vas a empezar a cambiar, pero vas a empezar a tener un carácter. Y ese carácter es el que te va a permitir decir no cuando tengas que decir que no. Cuando tú sepas que ese día tú no tienes que tomar más. O cuando tú sepas que ya no puedes seguirte drogando. O cuando tú sepas que ya no puedes seguir fumando. Que vas en aumento en tus cigarros. Entonces tú tienes que aprender. Pero eso no se tiene, se desarrolla. Todos nacemos con un carácter debilitado de alguna manera y tus acciones, tus logros personales van a hacer ese carácter más determinante. Y eso va a hacer que tú logres lo que tienes que hacer. Pero se empieza con un paso y sin ser exigentes, poco a poco. Sé amigo de ti mismo. Empieza a hacer las cosas que te construyen un carácter positivo, que te ayuden a ser una mejor persona. Sé tu amigo. Y entonces cuando tú empieces a ganar tus batallas personales, tu carácter va a ser más fuerte y tú vas a poder decir no a ti mismo. Me retiro, hoy me acuesto a dormir más temprano, hoy me levanto a hacer ejercicio, hoy como esto, hoy decido hacer esto, hoy le digo que no a esa persona, hoy me separo de ese negocio, hoy le digo que no a eso que me está haciendo daño, hoy le digo que sí a eso que tengo que afrontar, hoy me decido hacer las cosas. Eso es el carácter. Y cuando tú tienes un carácter firme, un carácter fuerte, un carácter decidido, tú logras cambiar tu destino. Y tú eres el dueño de tu destino. Por eso se llama autosanación. Espero que este capítulo te haya gustado. Esto es Ayurveda Latinoamérica, Ayurveda Autosanación. Gracias por escucharnos, gracias por ver estos videos, por escuchar estos podcasts. Estamos también en Instagram, en Facebook. Si tienes interés de aprender, acércate. En México, el Colegio Nacional de Ayurveda CONAYUR abre sus puertas para aprender desde cursos muy sencillos hasta cosas mucho más profundas. Ayurveda necesita de ti. América necesita de Ayurveda. Necesitamos ser muchos. Ayurveda no está destinado para los médicos, está destinado para la madre de familia, para los jóvenes, para todas las personas que quieran aprender. Es muy sencillo y es muy profundo y también puedes hacer muchas cosas. Hablaremos de temas diferentes en otros capítulos. Ahorita estamos entendiendo por qué nos enfermamos. Todo esto han sido los capítulos, pero después hablaremos ya de cómo podemos mejorar muchas cosas. Gracias, muchas gracias por tu tiempo y por tu atención a estos audios, a estos videos. Mi nombre es Jesús Morales y muchas gracias.